Hola, el panda rojo le saluda, esta vez con la quinta parte de la speedrun más chiquita, el panda rojo T. Recuerda que Bulwofen escribió esta historia, por favor apóyenle para que el panda rojo pueda seguir disfrutando de su historia. Sin más, el panda rojo comenzará a leer. Capítulo 51, Laurel de sangre mortal. Realidad. Año Santo 741, 18 de junio, 18:30 horas. Evaluación, debería darte un premio por tu logro, masacre en toda la ciudad. ¿Te das cuenta de cuántos rituales completaste de una sola vez? Realmente te perdiste la oportunidad de ver las caras de esas monjas y sacerdotes. Conmoción. Desesperación, devastación total. La próxima vez, intentaré tomarte una foto de. Toma esto, es lo que te has ganado con tu desempeño. Recompensa, puntos de destino asterisco 15, encanto NVL1, laurel de sangre mortal. Puntos de destino, 26. 15 puntos de destino, más una nueva habilidad y un objeto. Esta simulación había dado recompensas mucho mayores de las que Sil esperaba. La cantidad relativamente baja de puntos probablemente se debía a que aún no había escapado de la inevitable muerte. El tiempo apremiaba. Repasó rápidamente los detalles de su nueva habilidad y objeto. Encanto NVL1, tu encanto ha aumentado ligeramente, lo que hace que sea más fácil atraer seres y entidades trascendentes del otro lado, así como ganar su favor. Laurel de sangre mortal, un artefacto especial sellado. Las heridas infligidas por su hoja o balas florecerán con laureles de sangre, causando un sangrado continuo. Efecto secundario, mientras lo sostengas, sufrirás una condición de anemia, permanente e irreparable. Un artefacto sellado. Sil abrió el inventario. En ese momento ya había 4 artículos dentro. El contrato del ojo del orden, la carta del obispo radiante, la página del otro lado y el laurel de sangre mortal. Mirando el icono vago y cambiante que representaba el artefacto, Sil dudó por un momento antes de decidir recuperarlo. Este fue su primer artefacto sellado, tal vez resultaría útil en el futuro. Un destello de luz plateada brilló en su mano y apareció una antigua pistola de chispa. La empuñadura de madera marrón oscuro se ajustaba perfectamente a su palma. Bajo el cañón negro de 35 centímetros de largo se alzaba una bayoneta plateada de 40 centímetros. Motivos de laurel rojo sangre serpenteaban a lo largo de la hoja y continuaban hasta el mecanismo plateado de la llave de chispa, como si un racimo de flores carmesí las hubiera unido. En cuanto lo agarró, una oleada de mareo la invadió. Una profunda fatiga la invadió, haciéndola sentir como si fuera a desplomarse tras dar unos pocos pasos. Sin que ella lo supiera, el color desapareció de su rostro, dejándola pálida y frágil. Al mismo tiempo, el conocimiento de cómo utilizar el arma surgió en su mente. Podía extraer su propia sangre para dispararla, lo que le permitía realizar ataques a distancia. Alternativamente, podría manejarlo como una espada corta para el combate cuerpo a cuerpo. Sin importar si se trataba de balas impregnadas de sangre o de cortes de la espada, cualquier herida infligida haría brotar laureles de sangre carmesí, drenando continuamente la sangre del enemigo. Si el enemigo intentaba quitar las flores, arrancaba aún más carne y órganos internos con las púas en forma de gancho. ¿Qué técnica de tiroteo? Esta era un arma que causaba 1000 daños al enemigo mientras que causaba 800 al usuario. Usándolo mientras estaba anémica y aún necesitaba extraer su propia sangre, Sil ni siquiera estaba segura de cuántos disparos podría disparar. Como mucho, podría servir como remate. Aún así, si de repente lo sacara en un momento inesperado, podría cambiar el curso de la batalla. Sil colocó a laurel de sangre mortal nuevamente en su inventario. A medida que la hoja de la pistola se disolvía en una niebla carmesí, el calor regresó a su cuerpo. La debilidad y el mareo previos causados por la anemia desaparecieron gradualmente. Polla. Afuera, la campana de la iglesia de la torre del reloj sonó a las 6:30, señalando a los trabajadores que era hora de descansar. Sil se sentó rápidamente, obligándose a soportar la fatiga mental de múltiples simulaciones. Reabrió la interfaz de simulación. Necesitaba simular el futuro y avanzar lo más posible. Tenía que ver si la información que había traído sobre el traidor había alterado el curso de los acontecimientos. El menú de simulación del sistema se desplegó ante ella y su mirada se fijó en la opción de simulación futura. Futuro, 1 hora, Año Santo 741, 18 de junio, 19:30, costo, 10 puntos de destino. 1 hora después. Sil frunció el ceño. Este era el peor escenario posible. Era muy probable que no viera cómo se desarrollaban los acontecimientos en la simulación. Después de pensarlo unos segundos, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Encuentra a Avena inmediatamente y transmítele la nueva información. Convéncela de que involucre a los miembros más fuertes de su familia para asesinar a Serlon antes de tiempo.
Mantén el cuaderno actualizado con notas detalladas. Necesito saberlo todo. Avena era una opción más segura con la que trabajar. Gracias a su contrato, no traicionaría a Sil. Pero si ni siquiera Avena pudiera cambiar el resultado, entonces Sil no tendría más opción que usar la insignia. Y la carta para informar todo directamente a la Santa Sede. En ese momento, preocuparse por ser aceptada a la fuerza como una santa sería algo secundario a simplemente mantenerse con vida. Sil agarró su cuaderno y susurró en su mente. Futuro, número 2. Un destello de luz plateada cegadora invadió su visión. Futuro. Año Santo 741, 18 de junio, 19:30. Cuenta regresiva 23, 59, 59. Sil abrió los ojos e inmediatamente se dio cuenta de que su entorno había cambiado. Ahora estaba en el centro de un vasto estudio, sentada en un sofá, con un lápiz en la mano y su cuaderno apoyado en su regazo. Mi cuaderno. Al pasar a la última entrada, vio sus propios caracteres escritos a mano. Año Santo 741, 18 de junio, 18:31. El texto de la interfaz de simulación se volvió ilegible, parece que ingresé oficialmente a la simulación. Año Santo 741, 18 de junio, 18:45. Corrí a la comisaría, pero Avena ya no estaba. Tuve que alquilar un coche y llegar al número 15 del distrito de Searsbridge lo antes posible. Año Santo 741, 18 de junio, 19:29. Llegué al número 15 del distrito de Searsbridge a las 7:02. Avena estaba en la sala de recepción, reunida con Serlon. Él vino a envenenarla. Irrumpí en la sala de recepción y le pedí firmemente a Avena que saliera un momento. Fue una interrupción increíblemente grosera, pero, gracias a la diosa, el acuerdo funcionó. Avena no se ofendió por mi brusquedad. En cambio, accedió y me acompañó arriba, al estudio, dejando a Serlon sola en la sala de recepción. Serlon se mantuvo educado, pero pude ver la cautela en sus ojos. Si lo dejan esperando demasiado, podría simplemente decidir irse. Arriba, en el estudio, le conté a Avena los últimos hallazgos de la red de inteligencia, que Serlon había venido a asesinarla y que él era el traidor. Avena se mostró escéptica al principio, pero cuando le entregué la carta de la iglesia, finalmente me creyó. Decidió que el tutor de su familia le hiciera una prueba a Serlon. Como había estado investigando la epidemia, ya había enviado a los sirvientes seomunes de su finca a una licencia prolongada hoy mismo. Ahora mismo, solo quedaban ella y su tutor de tercer nivel. Avena se fue hace un tiempo. Decidí esperar aquí el resultado. Tercer nivel versus segundo nivel, tenemos la ventaja. Las notas terminaron ahí. Sil respiró hondo, dándose cuenta de que la situación no era nada sencilla. Avena estaba siendo envenenada hoy. ¿Cuándo exactamente se suponía que sucumbiría? Ahora que lo pensaba, no había visto a Avenida Sodio después del 20 de junio en ninguna de sus simulaciones. ¿Cuándo firmaron el contrato? Era la noche del 18 de junio. En aquel entonces, Avena estaba sana y salva, incluso se había tomado tiempo para investigar en el distrito de la Torre del Reloj. La advertencia de Sil provocó que Serlon actuara contra Avena antes. Auge. Un fuerte estruendo resonó desde abajo, sacudiendo todo el edificio. Estaban peleando. Capítulo 52, La batalla estalla, parte 2. Sil se puso de pie de un salto y corrió directamente hacia la puerta. Justo entonces, las puertas del estudio se abrieron de golpe. OMS. La sombra detrás de Sil surgió, lista para emerger en cualquier momento. La puerta se abrió de golpe, revelando a Avena en la entrada. Cerró la puerta de golpe tras ella y sacó rápidamente una piedra prismática azul luminiscente de su riñonera. Con un movimiento de muñeca, la incrustó en la puerta de madera. Unos tenues patrones azules se extendieron rápidamente por la puerta, extendiéndose a cada rincón del vasto estudio. Pronto, toda la habitación se cubrió de brillantes vetas azules. ¿De verdad vino a matarme?, jadeó Avena, mirando a Sil mientras hablaba rápidamente. La guardia de la corona debería poder matarlo, pero vigila la puerta, necesito pedir refuerzos. Sin volver a mirar a Sil, corrió al centro del estudio y sacó varios frascos y botellas de su bolsa. A juzgar por la fina artesanía del cristal de los recipientes, su contenido era indudablemente valioso. La sombra de Sil salió disparada y se colocó en la puerta, mientras que Sil se preparaba para sacar el laurel de sangre mortal en cualquier momento. ¿Qué está pasando afuera?, preguntó Sil en un tono breve y urgente. Necesitaba más información para determinar el mejor curso de acción en la realidad. Cuando entré con la guardia de la corona, su expresión cambió de inmediato. Su vigilancia era increíblemente alta. Apenas unos pocos intercambios de conversación, ya había comenzado a liberar una niebla venenosa en secreto.
La guardia de la corona, se vio afectada. Debí haber confiado en ti y ordenado un ataque preventivo, dijo Avena mientras dibujaba extraños símbolos en el suelo. Mientras ordenaba los materiales, cantó unas palabras incomprensibles. Los símbolos se encendieron y los objetos que contenían se desintegraron gradualmente en llamas azules. Una vez completado su ritual, Avena exhaló profundamente. Como mucho en 5 horas, llegará alguien con el antídoto. Auge. Todo el edificio se sacudió violentamente. Polvo y escombros llovieron del techo, y las lámparas de aceite de las paredes parpadearon violentamente. El ceño fruncido de Avena se profundizaba con cada temblor. Murmuró, la guardia de la corona, aún no lo ha rematado. Le corté las piernas a Serlon antes de subir. Un trascendente de tercer nivel contra uno de segundo nivel debería haber sido una ventaja abrumadora. Ya se bebió la poción el 13 de junio, dijo Sil con la mirada fija en la puerta de madera. Si se desespera, la poción podría consumirle la mente por completo, convirtiéndolo en una incontrolable fuente de cólera, de tercer nivel. Avena apretó los labios hasta formar una fina línea. A estas alturas, nada de lo que dijera Sil podía sorprenderla. Ese mismo día tuvieron su primer encuentro real. Al principio, Avena la había considerado una chica tranquila y agradable, pero en tan solo unas horas, llegó con una información impactante. Y ahora, apenas 2 horas después de que Avena había informado a la iglesia, la llamada red de inteligencia de Sil ya había identificado al traidor, e incluso había señalado el momento exacto en el que había consumido su poción. Como si alguien hubiera estado observando a Serlon durante 24 horas, viéndolo beber la poción. De primera mano. Así que realmente ya lo había consumido. Eso hizo las cosas mucho más peligrosas. Si perdiera el control por completo y se convirtiera en un maníaco de tercer nivel, incluso el guardia de la corona especializado en defensa podría no ser capaz de detenerlo. La guardia de la corona podría extraer a Avena por la fuerza si las cosas salen mal, pero al menos la mitad del distrito del Puente del Señor se vería envuelto en una plaga catastrófica. La mayoría de los residentes eran nobles y comerciantes ajenos al mundo trascendente. Si una fuente de cólera se propagara desenfrenadamente en este distrito, una enorme cantidad de figuras influyentes morirían, conmocionando a Ansu. Ni siquiera la familiar Aswell podría ignorar las consecuencias. Avena respiró profundamente y rápidamente levantó el dobladillo de su vestido, revelando una correa de muslo negra llena de pequeñas jeringas y viales. Sacó varios, abrió el primero y bebió su contenido de un trago. Luego, extrajo una jeringa, la presionó contra su corazón e inyectó lentamente un líquido verde luminiscente en su pecho. ¿Qué haces? Sil oyó el movimiento detrás de ella. Al girarse, Avena tenía los labios pálidos y la frente empapada de sudor frío. Sus pupilas de color púrpura oscuro brillaron con destellos estelares, y las puntas de su cabello negro azabache gradualmente se volvieron blancas. Venga, señorita Sil. Avena la agarró del brazo y la jaló hacia la cama. Abrió la ventana. Baje de aquí. Corra. Gracias por la información, pero lamentablemente no podré devolverle el favor. ¿Y tú qué?, preguntó Sil. Tengo que ayudar. Avena miró hacia la puerta. Ya no podía mantener su habitual expresión estoica. El dolor la atormentaba, haciendo que los músculos faciales se contrajeran sin control. La sangre le manaba de las comisuras de los ojos. No puedo dejar que la fuente del cólera escape de esta finca. Auge. La mansión tembló de nuevo. Avena corrió hacia las puertas del estudio, solo para oír pasos que la seguían. Señorita Sil. Avena agarró el pomo de la puerta y miró a Sil. Su voz temblorosa denotaba confusión. Yo tampoco dejaré que se vaya de esta finca, le sonrió Sil a Avena. Además, todavía hay muchísimas historias que no te he contado. Sil no se iba de ninguna manera. Tenía que quedarse y superar esto. Si Avena y su guardián sobrevivieran, entonces en realidad, Sil tomaría la misma decisión para salvarla. Nuevamente. Pero si todos perecieran aquí y el que emergiera fuera la fuente del cólera, entonces Sil no dudaría en tomar a su hermana y buscar refugio en la iglesia de la diosa salvadora. Avena no podía oír los pensamientos de Sil, pero su corazón se estremeció levemente ante sus palabras. La figura de la chica se aclaró ante su vista, disipando parte de la neblina sangrienta que le impedía ver. Avena no dijo nada más. Arrancó el cristal prismático de la puerta de madera y abrió las puertas de golpe. Silbido. Una espesa y viscosa mezcla de líquido verde y morado resumaba como lodo viviente, extendiéndose rápidamente por el suelo, la puerta, el techo y las paredes. Por un instante, Sil se sintió asfixiado. Todo afuera había cambiado. El otrora lujoso pasillo estaba ahora cubierto de una extraña mucosidad de color púrpura verdoso. El techo
Estaba cubierto de grotescas excrescencias parecidas a percebes, cuyas superficies porosas secretaban continuamente pegotes pulsantes de lodo. «Bebe esto». Avena le entregó un frasco a Sil. Sin dudarlo, Sil lo tomó y lo bebió de un trago. Sentía como si su cuerpo se calentase, pero su respiración se volvió más estable. «Muévete». Avena avanzó por el suelo cubierto de lodo, dirigiéndose a la escalera. Sil la siguió justo detrás. Capítulo 53. Acción en la realidad, parte 3. Sil podía sentir el líquido tóxico disolviéndose en la piel de sus muslos, pero apenas percibía el dolor. Solo una leve sensación de ardor persistía en sus pulmones. La poción debe haber hecho efecto. Los dos corrieron por el pasillo, deteniéndose en la escalera, donde contemplaron la escena de abajo. La escalera de mármol había quedado partida por la mitad. Entre los escombros, un caballero con armadura blanca plateada se arrodilló. La lanza que el caballero sostenía en la mano estaba corroída y picada, como si fuera a romperse con la más mínima fuerza. Sin embargo, su enorme escudo de torre permanecía intacto, aunque cubierto de agujeros. ¿Cómo percebes? Frente a él yacía una figura grotesca y perforada. Eso estaba envuelto en una túnica negra andrajosa, con el dobladillo limpiamente cortado a la altura de la cintura, lo que sugería que había sido cortado por la mitad. Bajo la túnica truncada, 4 patas insectoides curvas se extendían hacia afuera, su superficie cubierta de racimos de percebes de color verde púrpura. Pequeños zarcillos se movían débilmente desde el interior de las aberturas huecas, cesando gradualmente su movimiento. La máscara de pico de cuervo había desaparecido hacía tiempo. ¿Dónde debería haber estado su rostro? No. Había nada más que una cavidad circular y sangrienta, desprovista de rasgos faciales, cerebro y carne, y llena de dientes rechinantes. Estaba completamente mutado. Está muerto. Avena dejó escapar un ligero suspiro de alivio y saltó de la escalera rota, corriendo hacia él. Caballero. Señorita Sil, ayúdeme. Tenemos que salir de aquí rápido. Avena instó a Sil a acercarse. Sil invocó a su sombra para que la bajara y, juntas, sacaron a rastras de la mansión al caballero medio arrodillado. Solo cuando hubieron llevado al caballero más allá del jardín, Avena se desplomó en el suelo, completamente exhausta. Sil, sin embargo, se volvió para mirar la gran propiedad detrás de ellos. El techo de la mansión había estallado, dejando un enorme cráter como si hubiera sido alcanzado por un meteorito. Casi la mitad de la estructura ya se había derrumbado, y los incendios comenzaban a extenderse por todas partes. Se acabó. Avena exhaló lentamente, suprimiendo los efectos secundarios de las pociones. En cuanto lleguen los refuerzos, comprobarán a qué toxinas nos hemos expuesto. Mi antídoto más potente debería ayudar. Probablemente no se trate de una nueva cepa de bacterias. Reconocí varias de las formas infectadas con las que luchamos. Serlon no llevaba mucho tiempo trabajando con virus. Habían sobrevivido. Sil sintió que la tensión en su pecho se aflojaba ligeramente. Ella preguntó por el paradero de su hermana, y Avena confirmó que la habían ubicado en el distrito de la joyería, lo que le proporcionó a Sil una sensación de alivio. Como Avena necesitaba investigar la epidemia en el distrito de la Torre del Reloj, no había trasladado a la hermana de Sil al puente del señor N grados 15. Dado que también había dado permiso a todo el personal de su casa antes, era evidente que había previsto la necesidad de tales precauciones. Atenta y amable, pero meticulosa. Una vez que los efectos secundarios de la poción habían disminuido un poco, Sil regresó a la propiedad. Se acercó al grotesco cadáver de Serlon y ordenó a su sombra que registrara sus pertenencias. Esperaba encontrar su cuaderno místico o cualquier registro relacionado con una cura. Por suerte, descubrió un diario. Lo sacó y se lo entregó a Avena, quien usó un cristal para romper su sello protector, revelando notas detalladas de investigación sobre el virus. Serlon había intentado matar para ascender, pero no quería perder la cabeza. Su cuaderno místico contenía registros meticulosos, así como notas sobre su propia obsesión y orgullo por su virus. Con esto, la Sociedad de Redención probablemente podría crear una cura mediante ingeniería inversa. Mientras el artefacto sellado no se activara, el síndrome de deshidratación no sería mortal a corto plazo. Los efectos secundarios acumulados de sus pociones alcanzaron a Avena, provocando que se desmayara junto a Sil, con su cuerpo empapado en sudor, retorciéndose incontrolablemente y murmurando incoherentemente. Sil no terminó la simulación todavía, el evento aún no había terminado realmente. Permaneció al lado de Avena durante casi 4 horas y media, esperando hasta bien entrada la noche. Por fin llegaron los refuerzos que Avena había prometido. Atendieron rápidamente las heridas de Avena y Sil, luego comenzaron el proceso de purificación del escudo del guardián de la corona.
Mientras le quitaban el casco al caballero, Sil notó algo que le provocó escalofríos en la columna. No había nada dentro del casco. Se le puso la piel de gallina en los brazos. ¿Qué clase de trascendente de tercer nivel era este? El cuerpo había desaparecido, solo quedaba la armadura. Una vez que estuvo segura de que la crisis se había resuelto por completo, Sil tomó el cuaderno místico ahora abierto y terminó la simulación. Estaba demasiado agotada para pensar en otra cosa. Realidad. Año Santo 741, 18 de junio, 1832. Evaluación. Has encontrado una manera de sobrevivir y has eliminado la amenaza con éxito. Solución eficiente y relativamente de bajo riesgo. Toma esto, es lo que te has ganado con tu desempeño. Recompensa. Puntos de destino asterisco 34, mente tranquila NVL2, arte de la conversación NVL2. Puntos de destino, 50. Ja. Sil exhaló profundamente, abriendo lentamente los ojos. Después de múltiples simulaciones consecutivas, vislumbrando el otro lado y usando de Atriversel, su mente quedó completamente agotada. No le quedaban energías para intentar otra simulación en busca de un mejor resultado. Si lo hacía, temía desplomarse al volver a la realidad. Y una vez inconsciente, podría perder todas las oportunidades que se le presentaran. Ahora que tenía un camino viable hacia la supervivencia, la atención se centraba en perfeccionarlo. Esto no era solo un peligro, sino también una oportunidad potencial. Respirando hondo, Sil agarró su mochila y bajó corriendo las escaleras. Inmediatamente alquiló un carruaje y lo dirigió a la residencia de Avena. No tenía forma de saber exactamente cuándo Serlon intentaría asesinarlo. Pero si ella llegaba antes que él y llegaba primero a Avena, podría ganarse su confianza mucho antes. Conductor, puede ir más rápido. Sil le dio una palmadita en el hombro al conductor del carruaje y le deslizó una moneda de 5 chelines. Los ojos del conductor se iluminaron al ver la moneda. La tomó y respondió, con mucho gusto, señorita. Grieta. El látigo azotó al caballo castaño, provocando un relincho agudo mientras el animal ganaba velocidad. En la simulación, el viaje había durado 17 minutos. Esta vez, Sil llegó en tan solo 14. Miró su reloj de bolsillo y notó la hora, las 6:46 p.m. Sabiendo que no había guardias en la entrada, empujó la puerta principal, que ya estaba desbloqueada, y corrió hacia la finca. Desde una de las habitaciones del segundo piso, una armadura observaba en silencio la llegada de Sil. Pero no hizo ningún movimiento para detenerla, aparentemente indiferente a su presencia. Sil se dirigió rápidamente a la sala de recepción del primer piso y abrió las puertas. Dentro, Avena estaba sentada tranquilamente leyendo. Al oír el sonido de la puerta abriéndose, Avena levantó la vista con expresión ilegible mientras se ajustaba las gafas con montura dorada. Señorita Sil. Sil cerró la puerta detrás de ella y avanzó a grandes pasos. ¿Estás esperando a alguien? Sí. No hables. Escúchame primero. Si después tienes preguntas, puedes preguntar. Mi red de inteligencia me ha traído nueva información. Capítulo 54, ahora es tu turno, parte 4. Avena escuchó el relato de Sil, con la mirada fija en los objetos colocados frente a ella. La carta del obispo Radiens, las notas de investigación de Serlon, la insignia del obispo de la iglesia. Uno por uno, Avena verificó su autenticidad. Observó cómo Sil guardaba todo metódicamente en su mochila y respiró hondo. Tu red de inteligencia es absurda. De hecho, ella había estado esperando allí a Serlon, él había afirmado haber avanzado en la investigación del síndrome de deshidratación. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Se oyó un golpe en la puerta de la sala de recepción. Las pupilas de Sil se contrajeron. Serlon. Ya. Ella se había apresurado a llegar aquí en realidad, presentando rápidamente evidencia, incluso rescatando las notas de la investigación, todo para asegurarse de que Avena le creyera completamente. Si no podían emboscar a Serlon en el momento en que entrara, se verían obligados a una confrontación en toda regla y Sil quedaría expuesto a patógenos desconocidos. Porque Serlon definitivamente sospecharía al verla aquí. Avena y Sil intercambiaron miradas. Ambos sabían exactamente quién había llegado. Serlon. Sil presionó sus labios brevemente, luego rápidamente extendió la mano y despeinó su propio cabello, aflojando ligeramente su cuello. Entonces, sin dudarlo, extendió la mano y también le despeinó el cabello a Avena. Se quitó los guantes, le abrió el cuello de la camisa y, finalmente, bajó la cabeza y le mordió el cuello. Aunque Avena había permanecido inexpresiva durante las abruptas acciones de Sil, la repentina mordida la tomó por sorpresa, haciéndola dejar escapar un suave gemido. Enseguida se dio cuenta de lo ridículo que había sido ese sonido. Serlon definitivamente lo había oído desde afuera de la puerta.
El rostro de Avena se sonrojó al instante. Era la experiencia más humillante que jamás había experimentado. Peor aún, descubrió que no podía albergar el más mínimo resentimiento hacia Sil. Eso significaba que, le gustaba que la trataran de esa manera. Avena sintió como si su cerebro no procesara las cosas a su velocidad habitual. Quédatelo aquí. Ven a buscarme luego, estudio en el segundo piso. Sil se inclinó y susurró suavemente al oído sonrojado de Avena. Dicho esto, se colgó el bolso al hombro, ajustándose la ropa de manera deliberadamente apresurada y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Sil abrió la puerta. Serlon, quien había estado ligeramente inclinado hacia adelante, escuchando con curiosidad, se enderezó de inmediato. Fingiendo no notar nada, lanzó una mirada fugaz a Sil, solo para verla retorciéndose la ropa con nerviosismo. Al pasar junto a él, se encorvó ligeramente y murmuró un apenas audible, disculpe, antes de apresurarse hacia el estudio del segundo piso. Espera, ¿no era esa la asistente de Avena? La había visto justo hoy en la comisaría. ¿Por qué estaba ella en la casa de Avena? Una pizca de sospecha se asomó a la mente de Serlon. Bajo su máscara, su rostro se tensó. Al entrar en la sala de recepción, lo primero que vio fue a Avena, con el rostro todavía enrojecido, intentando abrocharse el cuello. La marca de mordedura de color rojo brillante en su cuello pálido era muy notoria. Oh. Ese no es un lugar donde ella podría morderse, ¿verdad? En ese momento, Serlon pareció entender algo. La noble dama, siempre indiferente a todo, perpetuamente fría ante todos, resultó que tenía un compañero. No es de extrañar que nunca se hubiera unido a ninguna iglesia ni hubiera seguido el camino que su familia había planeado para ella. Pero no importaba. Después de esta noche, Avena dejaría de existir en este mundo. Fingiendo cortesía, se giró levemente, de espaldas a Avena, y rió entre dientes, disculpe, señorita Raswell. Parece que llegué en un momento inoportuno. Avena apenas había logrado calmar sus latidos cuando escuchó el comentario de Serlon. Apretó los labios con fuerza. Sil tenía razón. Este hombre merecía morir. Disculpe, señor Serlon. Espere un momento mientras subo a refrescarme. Avena pasó junto a Serlon y salió de la sala de recepción. Claro, tómate tu tiempo. Serlon se giró ligeramente para dejarle espacio, con la mano apoyada en el pomo de la puerta. No tengo prisa. Ah, y, por favor, transmítele mis disculpas a la señorita Sil. Con gracia caballerosa, Serlon observó cómo Avena subía las escaleras antes de cerrar lentamente la puerta. Detrás de ella. Perfecto. Ahora que ya no estaba, plantar los patógenos sería mucho más fácil. Una vez que todo estuvo en su lugar, Serlon se sentó y respiró profundamente. Recordando el momento en el que se había tensado instintivamente al ver a esa chica pelirroja, se quitó la máscara de cuervo plateada y dejó escapar una risita. Realmente se había vuelto tan paranoico. Desconfiabas de una simple chica pelirroja que ni siquiera era trascendente. Además, esa niña tenía rastros de síndrome de deshidratación. Una vez que asimilara por completo su poción, no tendría que vivir con un miedo tan constante. Podría abandonar este país, unirse a ese culto secreto, dedicarse al estudio de los virus y buscar la fórmula y el ritual de la poción de mayor nivel. Ya podía imaginárselo, la liberación de esta identidad, una vida libre de restricciones. Se acabaron las interminables consultas con pacientes, la ansiedad por fracasar en el ritual del recién nacido. Había encontrado un nuevo camino hacia el renacimiento. ¿Y qué pasa con la gente común? Deberían sentirse honrados de ser parte de su gran ritual, de convertirse en el fundamento de su poder eterno. Mi poción es débil. Mi virus es débil. Tonterías. El insignificante y mediocre doctor de la plaga Serlon desaparecería, y la formidable fuente del cólera descendería sobre Ansu. Serlon cerró los ojos e inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás, imaginando ya el momento de su triunfo. Nadie sospecharía que el orquestador del ritual había sido alguien tan común y corriente como él. Y que si alguna organización misteriosa hubiera detectado rastros de su trabajo en la próxima reunión de la iglesia, simplemente haría que su desprevenido estudiante entrara en las alcantarillas. Boom. Y así, de repente, todo habría terminado. Ese artefacto sellado con el que se había topado realmente había sido un golpe de suerte. Boom. La pared de ladrillos detrás de él explotó hacia adentro cuando un enorme caballero con armadura plateada, de casi 2 metros de altura, la atravesó como una fuerza imparable. Serlon ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando fue impactado por la fuerza de una locomotora de vapor. A toda velocidad. Su cuerpo salió despedido por la habitación, impactando violentamente contra otra pared y dejando un enorme agujero. Sus órganos internos se rompieron y la sangre le brotó de la boca. Yacía allí, aturdido, mirando al caballero.
plateado que lo inmovilizaba, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué fue eso? Con el rabillo del ojo, vio a una chica pelirroja de rostro pálido que estaba cerca. En sus manos sostenía una pistola de chispa de intrincado diseño y hoja afilada. Su pulgar lentamente retiró el martillo y las vides verdes grabadas en el cuerpo del arma se extendieron hasta su brazo. Recuerdo haber estado así antes, apuntando con un arma y apretando el gatillo, dijo la chica con una suave sonrisa. Solo que entonces, fui yo quien murió. Ahora es tu turno. Silbido. Una bala carmesí brotó del cañón cuando ella apretó el gatillo, incrustándose directamente en la frente de Serlon. Sangre roja oscura y materia encefálica se mezclaron, deslizándose por su frente hasta el suelo. Sus ojos, abiertos y aterrorizados, permanecieron fijos en una expresión de incredulidad y confusión mientras exhalaba su último aliento. Un único laurel de color rojo sangre brotó de su frente, creciendo hacia arriba, estirándose lentamente hacia el techo. Capítulo 55, La ascensión de Avena y la mansión de Eton, parte 5. Sil soltó el arma y la guardó en su bolso. Al hacerlo, devolvió discretamente el laurel sangriento y otros objetos a su inventario. Serlon debía ser asesinado de forma limpia y decisiva. Para garantizarlo, Sil había optado por usar el artefacto sellado para un golpe mortal garantizado, no podía permitir que la poción que contenía desencadenara su reacción. El mareo por la pérdida de sangre, sumado a su agotamiento previo, hizo que sus pasos fueran inestables. No fue hasta que vio dos ingredientes de poción distintos completamente extraídos del cuerpo de Serlon que finalmente se relajó. Se acabó. Ella dio 2 pasos hacia atrás y se desplomó sobre la pila de escombros detrás de ella. Sil. Una voz, no estaba segura de quién, la llamó, sacándola de las profundidades de la inconsciencia. Sintió que caía en un suave abrazo, pero su mente seguía demasiado nublada para reconocer quién era. Se acabó. Sil. Avena acarició suavemente el cabello de Sil. El rostro pálido de la niña en sus brazos le dolió el corazón a Avena. Ni siquiera se había dado cuenta de que había dejado de llamarla, señorita Sil. Nie, encárgate del resto. Avena se giró hacia el caballero con armadura. Sí, mi señora, dijo una voz metálica y envejecida desde el interior de la armadura. Avena levantó a Sil en sus brazos y la llevó más allá de los escombros dispersos, dirigiéndose hacia su habitación. Mientras miraba la pequeña figura acurrucada en su abrazo, un pensamiento pasó por su mente. Tan ligero. Tan suave. Cómodo. A la mañana siguiente, Sil abrió lentamente sus ojos somnolientos y se estiró perezosamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que durmió tan bien? Se sentía como si se desplomara en una cama blanda después de pasar varias noches en vela. Su mente aún estaba nublada por el sueño. ¿Dónde estaba ella? En casa. A medida que sus pensamientos se alineaban gradualmente, los recuerdos de la noche anterior resurgieron. Fuente del cólera. Sil se incorporó de golpe y observó su entorno. Una habitación amplia y bien iluminada. Era tan grande que cabían 10 salas de estar de su propio apartamento. Las sábanas de seda que cubrían su cuerpo eran suaves y lujosas, y un aroma suave y ligeramente floral, casi como el de una niña, flotaba en el aire. Ella se había desmayado por agotamiento la noche anterior, ¿era esta la casa de Avena? Sil se miró. Su vestido de lino, desgastado y descolorido, había sido reemplazado. Ahora vestía un camisón de seda suave y esponjoso. ¿Quién se cambió de ropa? Miró a su alrededor, pero no encontró su atuendo original. En cambio, había un conjunto de ropa cuidadosamente ordenada colgada cerca de la cama. Una blusa blanca sencilla y limpia con hombros de encaje, una camiseta y pantalones blancos a juego y una falda larga a rayas negras y rojas con un cinturón fino, siguiendo el estilo de la moda norteña de Ansu. Se lo dejaron a ella. Como no había otras opciones, Sil agarró la ropa y se la puso. Eran cómodos y se ajustaban bien, aunque un poco sueltos. Junto a la ropa también había varios accesorios para el cabello y cintas decorativas. Sil los ignoró. Tras ponerse medias limpias y botas negras de cuero, se levantó y empujó la puerta. Ella miró a la izquierda y a la derecha. ¿Hacia dónde debe ir? Tras dar vueltas un rato, empezó a sentirse mareada. Finalmente, encontró la escalera. Al bajar, el intenso aroma a café la inundó. Venía del salón de recepción. Siguiendo el olor, Sil entró en el pasillo y vio las consecuencias de la batalla de la noche anterior. El otrora elegante salón de recepciones ahora parecía como si lo hubiera atravesado una aplanadora. Todo lo que se encontraba a lo largo del camino recto había sido completamente destruido. Afortunadamente, la larga mesa del centro había sido dispuesta en segmentos, aunque una parte había sido aplastada, las secciones restantes aún se podían utilizar.
Un enorme agujero en la pared opuesta daba directamente al jardín exterior. La luz del sol se filtraba por la abertura, proyectando una cálida luz sobre la espalda de una chica de cabello oscuro. Estaba sentada a la mesa. Dañada, con 2 desayunos y 2 tazas de café caliente delante. ¿Por qué comemos aquí? La escena tenía una belleza extraña y destrozada, pero Sil no pudo evitar comentar, no tienen comedor. Esto está más cerca de las escaleras, respondió Avena con naturalidad, mientras daba un sorbo a su café. Me preocupaba que no me encontraras. Sil se sentó frente a ella. El cansancio y el sueño profundo la habían dejado muerta de hambre. Inmediatamente ensartó una salchicha, le dio un mordisco enorme y la acompañó con un buen trago de café. A medida que la comida se asentaba en su estómago, su hambre voraz finalmente se calmó. Miró a Avena y preguntó, ¿dónde está mi mochila? Lo guardé bien. No revisé nada dentro. Avena cortó con elegancia un trocito de salchicha y lo masticó. Lentamente. ¿Qué pasa con Serlón?, preguntó Sil. Su cuerpo y sus notas han sido entregados a la Sociedad de Redención. Conservé sus materiales místicos. Respondió Avena. Su poción aún no había comenzado a digerirse. La poción de 3er grado, fuente del cólera, completamente extraída, no está contaminada. Quizás deberíamos discutir cómo dividirla. ¿Me cambiaste la ropa?, preguntó Sil. Tos. Avena casi se atragantó con la comida. Ya no podía mantener la compostura. Con la servilleta, se limpió la boca discretamente, intentando disimular su vergüenza. Tenías la ropa sucia. Dejártela puesta habría ensuciado mi cama. Recuperó la compostura mientras dejaba la servilleta. Entonces, ¿por qué no me dejas dormir en una cama de invitados?, preguntó Sil, confundida. Tienen habitaciones de invitados, ¿verdad? Avena miró a Sil con la mirada perdida, guardó silencio un buen rato y luego simplemente imitó el gesto de Sil, ensartó un trozo de salchicha y le dio un mordisco. Murmurando entre dientes, dijo, renuncio a la policía. Cambió el tema tan abruptamente. Sil estaba a punto de presionar más, pero entonces vislumbró un leve moretón morado en el cuello de Avena. Evidencia de la mordedura de la noche anterior. Bien. Eso resuelve las cosas. ¿Por qué renuncias?, preguntó Sil mientras seguía comiendo. Avena hizo una breve pausa antes de responder, ya digerí mi poción de oyente. Ahora que lo pensaba, Sil había jugado un papel en esa etapa final de la digestión. Avena había escuchado bastantes revelaciones impactantes de ella en tan solo un día. Y, afortunadamente, no tuvo que intervenir mucho. La poción se había absorbido sin problemas. Oyente. Sil miró a Avena con curiosidad. ¿Es esa la poción estándar de la unidad de investigación? ¿O es el camino de tu familia? No, mi familia y la unidad de investigación siguen el camino de los detectives, respondió Avena con naturalidad. Por eso estoy aquí yo y no Ansu. Quizás la exitosa digestión de su poción había puesto a Avena de buen humor. Estaba respondiendo a todas las preguntas de Sil. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó Sil finalmente. Trabaja en mi joyería. Ese lugar casi no recibe visitas, dijo Avena. Aún tienes rastros de la deshidratación. Es mejor que evites el contacto con ella por ahora. Sil se quedó en silencio. Era la vez que más tiempo había estado separada de su hermana. Despertar sin verla ni su hogar familiar se sentía extraño. Le dije que soy psicóloga y que tú eres mi asistente, añadió Avena con calma. Parecía escéptica, pero como tenía tu carta, no la cuestionó. Deberías escribirle a diario. Puedo ayudarte a desinfectar las cartas. Gracias. Sil dudó un momento antes de preguntar, ¿psicólogo? Avena asintió. Sí, es el siguiente nivel en la ruta del oyente. Entonces Avena estaba a punto de ascender. Sil bebió un sorbo de café. Empezaba a darse cuenta de lo limitada que era su fuerza. Y empezaba a comprender el patrón del sistema. Para otorgar puntos de destino. Tal vez podría usar el dinero de la venta de la poción Vengador para comprar otra poción e intentar digerirla. En una simulación. Necesitaba más pociones y rituales. Cuanto más poder adquiría, mejor podía protegerse. ¿Dónde podría adquirir estas pociones? Señorita Avena. Sil levantó la vista. Solo llámame Avena. Avena se concentró en cortar su comida. Avena, ¿puedes avalarme para entrar a la mansión Detton?, preguntó Sil. Quiero comprar pociones. Mansión Detton. Avena arqueó una ceja al oír el nombre, mirando a Sil con cierta vacilación antes de preguntar, ¿sabes siquiera qué clase de lugar es ese? Ni idea, respondió Sil sin dudarlo. Capítulo 56, El camino del jugador, un casino trascendental, parte 1. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Si no lo
Estás escuchando ahí, estás perdiendo el tiempo ahora. Le Panda Rojo seguirá leyendo. Sil estaba un poco confundida. Durante su simulación, al hablar con Avena, esta solo había mencionado que la mansión de Ton era un lugar donde se podían vender o intercambiar pociones por objetos trascendentes. Sil había asumido que era solo una reunión o mercado para trascendentes. Fue porque las dificultades compartidas habían profundizado su vínculo, desbloqueando información que Avena no había compartido antes. ¿Cuánto le había ocultado Avena en aquel entonces? Mientras observaba la expresión perpleja de Sil, un signo de interrogación similar apareció en la mente de Avena. Detton era una organización enorme, con sucursales en casi todas las ciudades importantes. ¿Cómo podía Sil ignorarla? ¿Qué pasa con su supuesta red de inteligencia? A pesar de sus dudas, Avena inconscientemente racionalizó la inconsistencia. Quizás se había unido recientemente a la organización. Anoche, cuando Avena revisó con curiosidad, no encontró rastros de la influencia de pociones en el cuerpo de Sil. Ese artefacto sellado con forma de pistola. Probablemente era algo que su grupo le había dado para defensa propia. Al menos, eso es lo que Avena se convenció a sí misma. Detton Manor es una gran organización trascendental. Sus miembros principales siguen principalmente los caminos del jugador y el aventurero. Avena se tomó un momento para ordenar sus ideas antes de continuar. La organización se fundó no solo para reclutar miembros clave, sino también para digerir pociones. Cada Detton Manor funciona como un casino enorme, fuera de la jurisdicción de las leyes mundanas. Si quieres comprar algo allí, primero debes cambiar tus libras esterlinas por fichas de casino. El tipo de cambio varía según la ubicación, pero en todos los casos, las fichas valdrán menos que el monto original en libras. Por ejemplo, si intercambias 100 libras SU, podrías recibir fichas por valor de solo 75 u 80 libras. Luego usas esas fichas para comprar artículos, otorgar recompensas o... Avena hizo una breve pausa antes de continuar. O puedes apostar en la mansión de Tom para aumentar el valor de tus fichas. Así, podrías gastar 100 libras y adquirir materiales que valen más, incluso el doble. Pero normalmente, simplemente las cambio por fichas y las uso inmediatamente. El importe deducido es solo una comisión por servicio. Un casino trascendente. Y sus miembros principales pertenecían a los caminos del jugador y del aventurero. Si los jugadores necesitaban digerir sus pociones, lo más probable es que convirtieran todos sus materiales en fichas, ya sea perdiéndolo todo o alejándose con enormes ganancias. Los materiales perdidos por los jugadores serían luego revendidos a otros trascendentes que habían entrado con patrocinio, mientras que la discrepancia en el cambio de divisas se convirtió en ganancia para Detton Manor. Con este sistema, podrían utilizar esas ganancias para adquirir materiales aún más trascendentes, atrayendo a más personas en el proceso. Este mercado trascendente era completamente diferente de lo que Sil había imaginado. Aún así, no tenía intención de apostar. Al igual que Avena, consideraba que cambiar libras por fichas no era más que pagar una comisión del 20%. Puedo patrocinarte para que te hagas miembro, y Nie también. Solo necesitas un patrocinador más para entrar a la mansión Detton, advirtió Avena. Una vez dentro, compra solo lo que necesites, no te metas en sus juegos. Las salas de juego de allí son extremadamente peligrosas. Algunos juegos trascendentales de alto riesgo pueden incluso costarte la vida. Tampoco hay restricciones para hacer trampas. Mientras el árbitro no te pille, todo vale. No tendrás ninguna oportunidad de contra ellos. No hay restricciones para hacer trampa. Siempre y cuando no te pillen. Sil no había estado interesado antes, pero ahora, las palabras de Avena despertaron su curiosidad. Su vista precognitiva NVL1 le permitía ver el futuro con solo un segundo de anticipación. Nadie esperaría que tuviera una habilidad precognitiva. Si se presentaba la oportunidad, podría probar suerte en Detton Manor. Pero primero, necesitaba encontrar un tercer patrocinador. Suma sacerdotisa Yuris. Sil no estaba ansioso por enredarse con la iglesia todavía. Después de pensarlo un poco, solo quedó un candidato, alguien a quien podría resultar fácil convencer. La hermana de Yuris, Edel. Técnicamente, le había salvado la vida a Edel. Solo sería cuestión de organizar el encuentro adecuadamente. Tal vez podría engañar a Edel para que firmara un contrato de patrocinio por un mes, pero eso significaría otra cuota de amistad mensual, que Sil tal vez no podría pagar. Mientras pensaba en esto, Sil sintió curiosidad por el estado del caso de deshidratación. Se giró hacia Avena. ¿Cuál es el plan para tratar el síndrome de deshidratación? Anoche salí y entregué el cuerpo y las notas a la Sociedad de Redención y a la Iglesia. Ellos se encargarán de aquí y trabajarán en una cura lo antes posible. Con las notas de la investigación, deberían tener los resultados
En 3 a 5 días. Serlon no había dedicado mucho tiempo al estudio de patógenos infecciosos, y la bacteria tiene una baja tasa de mortalidad. Incluso si no hubiéramos intervenido, habría fracasado en su ascenso en un mes. Quizás para tranquilizar a Sil, Avena añadió, no te preocupes, no revelé tu identidad. Oficialmente, me encargué de todo sola. Está bien. Sil se encogió de hombros. No le importaba atribuirse el mérito. Saber que se estaba desarrollando la cura era suficiente para tranquilizarla. De 3 a 5 días podría sobrevivir ese tiempo. Pero la mención de Avena de la baja tasa de mortalidad le recordó a Sil una bomba de tiempo. Esa bomba ya estaba activada, colgando silenciosamente en las alcantarillas subterráneas de la iglesia. Debería simular un intento de eliminarlo. El pensamiento apenas había surgido cuando ella lo descartó. No es confiable. Carecía del conocimiento necesario para contener un artefacto sellado. ¿Quién sabía cuántas simulaciones necesitaría para descubrirlo? E incluso si lo conseguía, ese artefacto no le sería particularmente útil. No era más que un detonador de patógenos, algo que no necesitaba en ese momento. Lo que más necesitaba era la poción de siguiente nivel para Vengador junto con su ritual de reconstitución. U otras pociones y rituales de primer nivel adecuados. Tenía que hacerse más fuerte para ganar ventaja ante los peligros futuros. Decidió venderle esta información a Avena, lo que le permitiría conseguir el artefacto ella misma o intercambiar la información con la iglesia por un favor enorme. Incluso podría ser una oportunidad para negociar la poción y el ritual de Vengador de nivel superior. Avena, tengo otra información. Tos. Antes de que Sil pudiera terminar, Avena casi se atragantó con su café, luchando por recuperar el aliento. Levantando una mano para detener a Sil, Avena preguntó, espera. Adivinen. ¿Es este otro ritual de reconstitución de segundo o tercer nivel? O algo que matará a decenas de miles de personas. Parecía que el incesante torrente de información impactante de Sil finalmente había agotado la tolerancia de Avena. Ahora que ya no necesitaba digerir la poción oyente, no tenía ningún interés en involucrarse más. Pero, la curiosidad era difícil de resistir. ¿Qué iba a decir Sil? Tal vez esta era la maldición del camino del oyente, preferían arriesgar sus vidas antes que perderse. Información importante. Está relacionado con el caso Serlon, dijo Sil tras una breve pausa. Si no se gestiona adecuadamente, mucha gente podría morir. Uf, Avena dejó escapar un largo suspiro, aparentemente resignándose. Bien. Adelante. Si se trataba de una continuación del caso Serlon, Avena podría aceptar la información. Después de todo, su próximo ritual de reconstitución probablemente requeriría la ayuda de la Sociedad de Redención. Capítulo 57, Puedes quedarte, parte 2. Artefacto sellado. Avena se ajustó las gafas, sumida en sus pensamientos. Así que esta fue la última carta del triunfo de Serlon para completar su ritual. Si ella le entregara esta información directamente a la Sociedad de Redención, ella ganaría un favor importante. Si enviaba a Annie a recuperar el artefacto sellado, su valor por sí solo era considerable, aunque difícil de vender. Ya fuera la poción fuente del cólera, los materiales del portador de plaga o el artefacto sellado que Sil había mencionado, ninguno de ellos era fácil de vender, todos estaban en la lista negra de ciertas iglesias. Si otro trascendente los adquiriera, es casi seguro que se produciría otro desastre. Para venderlos se necesitarían grandes descuentos, probablemente a Detton Manor. Tras sopesar sus opciones, Avena miró a Sil. Esta información es increíblemente valiosa, especialmente para la Iglesia de la Diosa Salvadora y la Sociedad de la Redención. Es comparable a un conjunto completo de rituales y materiales para pociones de segunda categoría. No recomendaría recuperar el artefacto yo mismo. Normalmente, tras adquirir un artefacto sellado, se necesita un tiempo considerable para comprobar sus propiedades. Revisé las notas de Serlon, no escribió nada sobre este artefacto. Podrías usar esta información para negociar directamente con la Sociedad de la Redención o la Iglesia de la Diosa Salvadora por una poción de segundo nivel. ¿A quién quieres dárselo? Avena terminó de hablar y esperó la respuesta de Sil. ¿A quién dárselo? En el momento en que Avena mencionó intercambiar la inteligencia por una poción de segundo nivel, Sil ya había tomado una decisión. Ella quería la siguiente poción de la secuencia Vengador. La Iglesia de la Diosa Salvadora, dijo Sil. Poción misionera. Avena se sorprendió un poco, pero asintió. Te ayudaré a negociar. Había asumido que Sil pediría la poción Doctor de la Plaga de la Sociedad de Redención. Caminos como médico, que podían avanzar mediante la experiencia acumulada, rara vez se topaban con cuellos de botella. Antes del tercer nivel. Naturalmente, estas pociones tenían mayor valor de mercado. Pero las pociones de la Iglesia de la Diosa Salvadora eran diferentes.
desde la ascética hasta la misionera. Estos caminos generalmente requerían devoción a una deidad, lo que los hizo populares entre los cultistas. Las sectas progresaron a través de misionero mucho más rápido que las iglesias trascendentes regulares. Porque las conversiones forzadas y el lavado de cerebro podrían contar para sus rituales de reconstitución. No es, misionero, dijo Sil negando con la cabeza. Es la siguiente poción y ritual de la secuencia. Vengador. Vengador. La Inquisición. Avena se sorprendió visiblemente. La Inquisición era una de las ramas más secretas de la Iglesia de la Diosa Salvadora. Se filtraba muy poca información sobre las pociones y rituales de los Vengadores, salvo cuando alguien desertaba con ellos. Y cada vez que una poción o ritual vengador aparecía en el mercado, la Inquisición intervenía para investigar. Su control era excepcionalmente estricto. Detton, un mercado gris, evitaba vender pociones de este sendero para no enfadar a la Iglesia. En cambio, comerciaban con los materiales, pero a precios considerablemente más altos. Incluso la propia Avena no tenía idea de cómo se llamaban la poción y el ritual de segundo nivel para Vengador. Eso podría ser difícil, dijo Avena, negando con la cabeza. Debes estar preparada para que no te lo den. La Iglesia querrá probar primero el artefacto sellado, y no todos los artefactos serán útiles. Resultados de la prueba. Ya los tengo. Avena, ¿tienes papel y bolígrafo? Preguntó Sil. Como su ropa había sido cambiada y su bolso estaba en otro lugar, no tuvo más remedio que pedir prestados materiales a Avena. Lo haré. Avena tuvo una extraña premonición, pero le entregó a Sil su cuaderno y su pluma fuente. Ella no estaba a punto de. Sil escribió rápidamente, detallando las propiedades del artefacto sellado. Todo provenía de lo que ella había visto en el sistema. Justo cuando terminó y estaba a punto de escribir el nombre del artefacto, vislumbre de la perdición. Apareció una notificación del sistema ante ella. Recordatorio amistoso, es mejor no escribir el nombre del artefacto. Esa cosa no debe escribirse carita riéndose. No permitido. Incluso el nombre fue considerado clasificado. Sil dejó de escribir y le entregó la página a Avena. Avena ya se había mostrado escéptica, pero cuando tomó el papel, no pudo evitar sentir una punzada de incredulidad. Tan detallado. Al mirarlo de reojo, inmediatamente levantó la cabeza para mirar a Sil. ¿Qué clase de red de inteligencia es esta? Esto iba más allá de todo lo que Avena había conocido hasta entonces. Tenía sentido que Sil pudiera conseguir la carta del obispo radiante, las conexiones lo explicaban. Y conseguir una copia de las notas de Serlón. Ciertas rutas lo harían posible. Pero ¿cómo lograron probar el artefacto tan exhaustivamente en tan solo unos días? Lo habían estado monitoreando desde el momento en que Serlón lo colocó allí. Mientras él pensaba que estaba a punto de ascender. La mente de Avena corría, pero finalmente se recompuso. Con esto, estoy 80% segura de que puedo conseguirte la poción. Avena golpeó ligeramente el papel entre los dedos. Pero tengo una condición. Dímelo, dijo Sil. Ya le había pedido múltiples favores a Avena. Hasta el momento, Avena no había exigido nada a cambio, quizá. Porque necesitaba información para su propio ritual de reconstitución. Pero ahora que la poción de Avena estaba completamente digerida, Sil no estaba dispuesta a seguir acumulando favores que no podía pagar. Quiero comprar tu parte de los materiales del portador de plaga, y la poción, fuente del cólera, extraída. Afirmó Avena. Me proporcionaste información crucial y me salvaste la vida. Pero sin la guardia de la corona, no habríamos podido matar a Serlón. Propongo una división 70-30 a tu favor, y tú me vendes tu parte. Una división 70-30, y ella obteniendo el 70. Sil esperaba recibir solo una parte del botín, pero no había previsto irse con la mayoría. Avena, una noble de familia poderosa, claramente no andaba corta de dinero. Darle a Sil una porción tan generosa probablemente era tanto una muestra de gratitud como un intento de forjar una conexión más profunda. Trato hecho. Sil no lo dudó y aceptó inmediatamente. En cuanto a si podría necesitar estas pociones en el futuro, no estaba demasiado preocupada. Comprarlos. No hay existencias. No hay problema. Mientras las simulaciones de tiempo pudieran llevarla de regreso a cuando Serlón estaba vivo, siempre podría tomar prestado de él. En la simulación, la única preocupación de Serlón era cómo moriría. Sil, en cambio, tenía mucho más que considerar. Hay algo que quería preguntarte, Sil. Avena rompió el silencio, como si hubiera estado deliberando su pregunta durante un rato. Una vez curado tu síndrome de deshidratación, ¿dónde planeas trabajar? ¿Dónde trabajar? Sil estaba desconcertado. He renunciado a la policía. Ya no podrás trabajar allí como mi asistente. Avena apretó ligeramente los labios y bajó un poco la mirada. ¿Te gustaría trabajar en mi clínica de psicología?
o al menos como consultora. Capítulo 58, el ritual del instigador ya está completo, parte 3. Asistente. Consultor. Sil miró a Avena sin comprender muy bien sus intenciones. No tenía ni idea de psicología, y la idea de conseguir un trabajo solo había sido una tapadera para blanquear dinero. Ahora que Avena podía encargarse del blanqueo por ella, ya no tenía motivos para trabajar. Planeo matricularme en la Universidad Unida de Ansu, dijo Sil negando con la cabeza. Lo siento, pero probablemente no pueda aceptar. Berren era sin duda una tierra de talento, tanto que había lunáticos por todas partes. Era agotador. Sil quería irse cuanto antes. La Universidad Unida de Ansu no empezará hasta dentro de 2 meses. Avena no se daba por vencida. Mientras tanto, puedes trabajar para mí a tiempo parcial. Además, ya le dije a tu hermana que serías mi asistente. Le comenté que el sueldo era generoso. Sil observó a Avena un buen rato antes de asentir. De acuerdo, pero te lo aseguro, no sé nada de psicología. Al oír a Sil aceptar, Avena esbozó una ligera sonrisa. Su tono se suavizó. Está bien. Yo tampoco. Compré una clínica privada en el centro. Aprenderé sobre la marcha. Qué rico. Sil no pudo evitar suspirar internamente. Había dudado en gastar 5 puntos FAT para convertirlos en 125 libras, pero Avena había comprado casualmente una clínica privada entera en el distrito principal de la ciudad. Un edificio entero, no solo una oficina. Sil estuvo tentado de pagar por adelantado la cuota de amistad del mes siguiente. Tras desayunar con Sil, Avena partió con Nie para negociar con la iglesia de la diosa Salvadora. Mientras tanto, Sil permaneció en la mansión. Avena le había permitido acceso al estudio, incluso señalándole que el último estante contenía varios libros y notas trascendentes que podía hojear libremente. Una vez que Avena se fue, Sil se sumergió inmediatamente en el estudio. Ella solo tenía una vaga comprensión del sistema trascendente de este mundo, y ahora que tenía la oportunidad de aprender, no iba a desperdiciarla. Además de conocimientos generales, también carecía de registros rituales fundamentales. Esta era su oportunidad de encontrar algo útil. Tener un objetivo claro antes de buscar pociones haría el proceso mucho más eficiente. Con 49 puntos de destino restantes, Sil no planeaba simular todavía. Tenía la intención de guardarlos para completar un ritual dentro de la simulación, beber una poción e intentar integrarse en más caminos. Si lo conseguía, entraría en la mansión de Ton y pasaría el tiempo restante de la simulación familiarizándose con las reglas y las prácticas del juego. Esto significaba que su siguiente simulación debía comenzar después de haber asegurado su entrada a Deton Manor, como miembro. Maximizar cada simulación y minimizar el desperdicio. Y ella tenía una ventaja que nadie más poseía. Podía comprar pociones a un coste significativamente menor. Porque podía comprar la poción y el ritual, ingresar a una simulación, completar el ritual, beber la poción y preservar su estado. Luego vuelve a la realidad y devuelve la poción. Básicamente, ella bebería la poción y realizaría el ritual perdiendo solo una pequeña cantidad de dinero en libras por el servicio. Si el tiempo de simulación aleatoria fuera corto, digamos, solo 1 hora, ni siquiera tendría que pagar por adelantado. Podría entrar a la simulación, pagar después y, en efecto, obtener la poción gratis. Claro que las pociones de mayor nivel serían cada vez más difíciles de conseguir. Si la mansión de Tony siquiera las tuviera en stock, este truco no funcionaría. Hasta entonces, lo explotaría lo máximo posible. Mientras hojeaba la colección de notas trascendentes de Avena, Sil trazó mentalmente sus planes. A medida que aprendió más sobre las experiencias de otros trascendentes, encontró respuestas a una vieja pregunta que la había estado molestando. Los trascendentes de tercer nivel. Trascendentes de tercer nivel. Uno era Hugh, el obispo radiante. La otra era Nie, la guardia de la corona. Cuando conoció a Hugh, estaba luchando por salir de su visión del otro lado, lo que la llevó a percibir a Hugh como un aterrador insecto emplumado. En ese momento, Sil lo descartó como una alucinación, resultado de que su mente estaba contaminada por él. Otro lado. Pero cuando vio la armadura vacía de Nie, la duda resurgió. Los trascendentes de tercer nivel experimentan alguna forma de transformación de vida. Serlon había escrito en sus notas que no había logrado encarnar su papel y por lo tanto no podía convertirse en un recién nacido, no era capaz de desprenderse de su antigua vida. ¿Significaba eso que cada trascendente más allá del tercer nivel experimentó un cambio fundamental en su forma de vida? El cuaderno en las manos de Sil respondió esta pregunta. Sí. El tercer nivel marcó una pequeña metamorfosis. Dependiendo del camino, la velocidad de digestión y el potencial latente, el nivel de asimilación de pociones variaba, dando lugar a diferentes formas de vida. En rigor, cuanto menos cambiaba la forma de vida de una persona,
menor era su asimilación de pociones. Estos individuos podían digerirlas más rápido y tenían mayor potencial de progreso. Por el contrario, cuanto más drásticamente cambiaba la forma de vida, más fuerte era la asimilación de la poción. Sin embargo, digerían las pociones mucho más lentamente y tenían poca o ninguna posibilidad de ascender. Nie, la guardia de la corona al lado de Avena, probablemente era alguien cuyo cuerpo había sido profundamente transformado por su poción, su forma original había sido alterada significativamente. ¿Podría un ser así todavía considerarse humano? Claro que no. Para la gente común, sería un monstruo. Parece que necesito tener cuidado con cómo completo mis rituales de reconstitución, siempre apuntando a completarlos en exceso o a la perfección. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Sil, absorta en su lectura, finalmente estiró su cuello entumecido. Al mirar por la ventana y ver que anochecía, una revelación la asaltó. Hoy, fue la ceremonia de graduación. Se había olvidado por completo de recoger su diploma. No es que importara, no debía asistir debido a su infección. Bueno, ahora ella había abandonado la escuela secundaria. Nombre: Sil. Educación: escuela secundaria. Sintiendo la familiar punzada del hambre, Sil guardó el cuaderno y bajó las escaleras, buscando la cocina. Planeaba cocinar algo para ella, y quizá también para Avena. En cuanto a Nie, no estaba segura de si Nie comía, pero prepararía una porción por si acaso. Pasar todo el día estudiando había sido gratificante. En uno de los cuadernos, encontró un ritual de reconstitución completo para el camino del instigador. Era mucho más detallado que las notas de Thomas, y el autor había avanzado con éxito usándolo. Sil había decidido que su próxima ascensión comenzaría con instigador. El requisito ritual: persuadir a otros para que maten a 33 personas inocentes, 11 jóvenes, 11 personas de mediana edad y 11 ancianos. Ella ya lo había hecho. De hecho, es posible que incluso haya superado la cifra requerida. Capítulo 59, un calor largamente esperado, parte 4. El cielo se oscureció al desaparecer el sol en el horizonte. Al descender del carruaje, Avena echó un vistazo a la entrada de la mansión. Por alguna razón, hoy tenía más ganas de volver a casa que de costumbre, a pesar de haber vivido aquí durante casi 3 años. No había sirvientes ni mayordomos para recibirla. Empujó la puerta ella misma y, en cuanto entró, un rico aroma llenó el aire. Al girar la cabeza hacia el salón de recepción, se dio cuenta de que el aroma provenía de allí. ¿Qué está sucediendo? Regresó un chef antes de tiempo. Llevando 2 bolsas en la mano, Avena se dirigió con curiosidad hacia el salón de recepción, solo para encontrarse con una visión inesperada. Sil estaba poniendo la mesa, acomodando cuidadosamente los cubiertos. Había varios platos humeantes sobre la mesa del comedor, con una olla en el centro. Avena caminó con cautela entre los escombros dispersos, sus pasos llamaron la atención de Sil. La pelirroja giró la cabeza hacia ella. ¿Has vuelto? Avena asintió, con una sensación indescriptible. Señaló los platos sobre la mesa. ¿Cocinaste esto? Normalmente cocino en casa, respondió Sil con naturalidad. Añadir 1 o 2 raciones extra no era mucha molestia. Cocinar para 1 o 3 personas no suponía ninguna diferencia, mientras no tuviera que fregar los platos, cocinar era bastante relajante. Avena caminó con cuidado alrededor de la mesa, notando que la comida había sido dividida en 3 porciones. Una probablemente destinada a Nie, aunque Nie no necesitaba comer. ¿Dónde está Nie? Come. Preguntó Sil mientras terminaba de poner la mesa y se sentaba. No volverá pronto. Podemos dejarle un poco y guardarlo en la cocina más tarde. Avena mantuvo la cara seria, mintiendo un poco. No quería que Sil sintiera que su esfuerzo había sido en vano. Lo que sobrara de comida, se la comería tranquilamente más tarde. ¿Qué es esto? Tomándose asiento frente a Sil, Avena señaló un plato, incapaz de contener su curiosidad. Huevos revueltos con tomate, dijo Sil, y luego señaló los demás platos. Esto es espinacas salteadas picantes, esto es pollo con cebolleta y jengibre, y esto es estofado de zanahoria y carne. Suspirando levemente, Sil agregó, no había muchos ingredientes, así que me las arreglé. Aparte del guiso, Avena nunca había oído hablar de estos platos. Incluso el plato principal consistía solo en pan. Ella no pudo evitar preguntar, ¿son estas especialidades del distrito de la Torre del Reloj? Los encontré en un libro de recetas. Sil no dio más detalles y simplemente comenzó a comer, dejando a Avena sentada allí aturdida. La cena de esa noche no se parecía en nada a los platos meticulosamente preparados por chefs profesionales. Pero había algo en estas comidas simples y sin adornos que le daban a Avena una extraña sensación de calidez. Tomó un trozo de pollo con el tenedor y miró a Sil.
El pollo no está deshuesado, Sil. Al no recibir respuesta, Avena suspiró y dejó el pollo a un lado, tomando en su lugar un trozo de huevo revuelto. El sabor ligeramente agridulce fue inesperadamente delicioso. El pollo también estaba bueno, aunque un poco salado, combinaba bien con un bocado de pan para equilibrar el sabor. Incluso las espinacas salteadas con chile tenían un sabor sorprendentemente bueno. Siempre había pensado que las espinacas solo estaban destinadas a ensaladas o sopas. Antes de darse cuenta, ya había terminado con todo lo que tenía en el plato. No podía recordar la última vez que había comido hasta que estaba llena. Mientras observaba a Sil sorber su estofado, Avena se quedó atónita. Solo cuando Sil levantó la cabeza para mirarla, desvió rápidamente la mirada. ¿Qué? Preguntó Sil, al notar la mirada fija de Avena. Fue malo. Estuvo bien. Avena asintió y luego preguntó con curiosidad, Sil, ¿no eres de Ansu? Lo soy, respondió Sil, confundida. No, te estaba felicitando, dijo Avena con una leve sonrisa. En Ansu, el mayor elogio para un chef es dudar de si es realmente ansuyano. Los chefs de Ansu solo saben preparar estofado, tiras de patata fritas, ensaladas y un guiso de pescado. Horrible. Solemos contratar chefs extranjeros. Es cierto. Sí la sintió. Lichie me llevó a un restaurante 2 veces. Después de eso, nunca volvimos. Una sabia decisión. Avena asintió en señal de aprobación, sin darse cuenta de que sonreía al hacerlo. Una vez que Sil terminó su guiso, Avena sacó las 2 bolsas que había traído consigo y se las entregó. La bolsa negra contiene la poción de la iglesia, el avance de la senda vengador, el segundo nivel judicador. La bolsa amarilla es una máscara especial de la Sociedad de la Redención. Usarla previene infecciones bacterianas. Pero la iglesia tiene normas estrictas. Sus pociones no se pueden revender. Si se las das a tu organización, asegúrate de que no las difundan. Cada poción está marcada de forma especial. Si alguna se filtra y se rastrea, me perseguirán. Entendido. Gracias. Sil tomó las bolsas y preguntó, con esta mascarilla, ya no tendré que preocuparme por propagar la infección. De todos modos la poción estaba destinada para ella, no tenía intención de venderla. Así es. Avena asintió. Sil respiró hondo y la miró. ¿Dónde está exactamente mi hermana ahora? Después de recibir la dirección, inmediatamente dejó la poción, se puso la máscara y dijo, volveré más tarde. Antes de salir corriendo por la puerta. Una vez que la figura de Sil desapareció, Avena miró los platos vacíos frente a ella, sintiendo una extraña sensación de pérdida. Habría otra oportunidad de comer algo preparado por Sil. Tarde o temprano, se iría a Ansu. Ansu. Avena buscó el collar que llevaba al cuello, trazando el emblema de su escudo familiar. Su expresión se enfrió. Gradualmente. Distrito de la joyería, afuera de la joyería Crystal Gleam. Sil jadeó levemente cuando llegó a la entrada. Una máscara negra endurecida le cubría el rostro, protegiéndole la nariz y la boca. Forrada con filtros de seda especiales e inscripciones rojas, la máscara se parecía inquietantemente a una versión negra de la máscara de Jason, intimidante desde la distancia ya. Debido a los rumores y la paranoia, el usualmente bullicioso distrito de la joyería estaba casi desierto. A través del elegante escaparate, Sil vio a una mujer rubia que le resultaba familiar, de pie en el interior, con una máscara ornamentada adornada con lujosas plumas. Sil empujó la puerta y entró corriendo, sobresaltando a la mujer. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una figura familiar se abalanzó sobre ella. Pequeño Sil. Lichie extendió la mano y alborotó el cabello de Sil antes de abrazarla fuertemente. Capítulo 60, La paciente Edel, parte 5. Ah, entonces te quedarás en su casa para recuperarte. Sí. También le conseguí el trabajo a mi hermana a través de ella. Con razón. Cuando el dueño de la fábrica me dijo de repente que me ascendían, me quedé atónito. Pero luego vi tu carta, así que simplemente seguí la corriente. Este lugar es tan tranquilo y el sueldo es altísimo. Casi resulta inquietante. No te preocupes, hermana. A la señorita Avena no le importaría nada. Es tan rica que ni siquiera se molestaría en agacharse a recoger 100 libras si se le cayeran al suelo. Pequeña Sil, sé sincera. Avena te está intimidando. ¿O es? La vi esta mañana y me pareció muy intimidante. Lichie se sentó en una silla, dudando, incapaz de terminar su frase. Ella no sabía mucho acerca de esta noble dama llamada Avena, pero por todo lo que Sil acababa de decir. Esto sonaba muchísimo como si ella hubiera sido retenida. Era fácil ignorar la propia situación, pero alguien ajeno a ella podía verlo todo con claridad. Esa Avena. Definitivamente iba tras Sil. Sil, ¿qué piensas de ella? Preguntó Lichie vacilante. ¿Cómo decirlo?
Con cara de póker, le gusta ocultar sus emociones, sin mucha experiencia, recordó Sil. Cómo Avena se inyectó y se lanzó directamente a la batalla solo para asegurarse de que Serlon no escapara. Añadió, y un poco amable. Cuando Sil levantó la vista, vio a Lichie sonriéndole de forma reconfortante. ¿Qué? Sil extendió la mano y le tocó la máscara. Es demasiado fea. No es nada. Lichie rió entre dientes y le revolvió el pelo a Sil. Si es buena persona, sigue llevándote bien con ella. Entonces, como si recordara algo, Lichie añadió, pero ustedes dos viven en mundos completamente diferentes. No pueden descuidar sus estudios, tienen que ir a la universidad, ¿entienden? Si empezamos a ahorrar ahora, podemos reunir lo suficiente para su primer semestre. Sil. Porque las palabras de su hermana le resultaron extrañas. No lograba identificar qué era lo extraño en ellas. No te preocupes, yo también ahorraré. Cuando me vaya a Ansu, te llevaré conmigo, continuó Sil. Podríamos abrir una floristería o algo así. Tú serías la encargada y yo iría a ayudar después de clase. De Lichie, aún apoyada en la cabeza de Sil, se detuvo un instante antes de asentir. Los dos conversaron durante casi 3 horas, y se quedaron allí hasta que la tienda estaba a punto de cerrar. Antes de que Sil se fuera. Lichie actualmente vivía en las habitaciones encima de la joyería, por lo que ni siquiera necesitaba salir para volver a casa. Pero como solo había una cama arriba y la máscara era difícil de respirar, lo que hacía imposible dormir con ella puesta, Sil decidió regresar a la casa de Avena para evitar propagar la infección. En el camino de regreso, Sil sintió una abrumadora sensación de relajación. Parecía que los días pacíficos y normales estaban a punto de regresar. Pero para proteger esta paz, necesitaba más poder, protegerse de peligros futuros, cuando pudieran surgir. Después de todo, este no era un mundo pacífico. De vuelta en la mansión, Avena preparó una habitación de invitados para Sil e incluso le dio algunos conjuntos de su propia ropa. Después de lavarse, Sil se quedó en la cama, pensando en cómo debería acercarse a Edel mañana. Con la mentora de Edel involucrada en un incidente tan grave, era imposible que no la investigaran. Era improbable que estuviera disponible pronto. Anoche, después de aprender sobre la naturaleza de la mansión Detton, Sil dudó de que la suma sacerdotisa Juris fuera miembro allí. Sin un camino claro por delante, Sil decidió dormir primero. A la mañana siguiente, Avena la despertó bruscamente y la instó a cambiarse de ropa. Después de vestirse y lavarse, Sil, todavía con su máscara puesta, acompañó a Avena a un carruaje. Llegaron al bullicioso distrito central, donde el carruaje se detuvo frente a un elegante edificio. Afuera ya se había formado una fila de una docena de personas. Sil, ayúdame a observar si hago algo mal más tarde. Avena miró la fila y se puso visiblemente tensa. Mientras caminaban, murmuró, estos son pacientes derivados por la Sociedad de Redención. Sil estudió con curiosidad a las personas que esperaban en la fila mientras seguía a Avena al interior del edificio. En aquella época, la psicología no era una profesión común. La mayoría de la gente tenía poco conocimiento sobre los trastornos mentales y muchos acudían por mera curiosidad. Como el precio de la consulta era de solo 5 peniques, y como la doctora en cuestión era una bella dama noble, muchos hicieron fila ansiosamente, intrigados por la novedad del asunto. Avena entró en una espaciosa oficina, mientras Sil estaba sentada en un pequeño escritorio detrás de ella, hojeando algunas notas sobre psicólogos que Avena le había dado. Avena ya los había leído. Ahora era el momento de poner la teoría en práctica. Mientras una enfermera conducía al primer paciente, Sil se animó y escuchó con atención. Pero a medida que un paciente tras otro iba y venía, su expresión debajo de la máscara se hacía cada vez más extraña. Paciente A, creo que mi marido me dejó porque soy demasiado fea. Avena, no, no eres fea. Eres normal. Paciente B, nunca volveré a verte como terapeuta. ¿Cómo te atreves a decirme que necesito bajar de peso? Avena, basándote en tu peso. Paciente B, que te den. ¿Qué clase de terapeuta llama gorda a su paciente? Avena, alguien con vista funcional. Mientras los pacientes salían furiosos uno tras otro, Sil finalmente perdió la paciencia. Caminó detrás de Avena, agarró su bata blanca y la levantó. ¿Qué? Avena giró la cabeza y miró a Sil con inocente confusión. Creí que lo estaba haciendo bien. No, eres psicóloga. ¿Cómo logras que todos los pacientes salgan furiosos? Sil respiró hondo, se sentó en la silla de Avena y dijo, mira. Te mostraré cómo debe comportarse una psicóloga. Avena se levantó y se sentó inexpresivamente en el asiento anterior de Sil. Justo antes de que entrara él. Siguiente paciente, murmuró, creía que el objetivo de la terapia era que los pacientes se sintieran mejor, no. Solo que se sintieran mejor. Tío Uzi.
El murmullo de Avena fue interrumpido por un golpe en la puerta. Sil miró a la visitante, con una leve sonrisa, formándose bajo su máscara. Señaló la silla. Por favor, tome asiento. Una mujer noble de mediana edad, con el maquillaje arruinado por el llanto, se sentó y comenzó a hablar. Me siento fatal. Mi marido sale todas las noches a visitar prostitutas. Luego llega a casa y me pega, y luego. Doctor, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Sil respiró profundamente, apretó con fuerza su puño derecho y habló lentamente. Si no te secas esas lágrimas, te recompones y pides el divorcio inmediatamente, te voy a pegar. ¿Cómo puedes decir eso? Estallido. La mujer salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo. Sil se levantó en silencio, agarró a Avena y la jaló hacia el asiento. Está bien. Ella tampoco era apta para ser psicóloga. Pero justo cuando Avena, luchando por contener la risa, volvía a sentarse, la enfermera hizo entrar al siguiente paciente. Esta vez, tanto Avena como Sil quedaron desconcertados. Edel. Una joven, con una máscara plateada de cuervo, se sentó nerviosa frente a Avena. Tartamudeando, se presentó, de doctor, hola, me llamo Avar. Los labios de Sil se crisparon. Chico, tu placa de médico todavía cuelga de tu pecho. Aún así, sentía curiosidad, porque estaba Edel allí. No debería estar bajo investigación. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el día de hoy. El Panda Rojo desea que hayas dormido bien, sin más el Panda Rojo. Se despide. Adiós.